Bien, pues estamos aquí empezando con nuestro estudio, continuando con nuestro estudio, mejor dicho, y vamos a empezar haciendo una oración, ¿no? Pidiéndole al Señor que nos guíe eh, y pidiendo sobre todas las cosas que el Espíritu Santo que haga una unidad como siempre la ha hecho hasta este tiempo, en donde tanto la predicación del Salmo como la predicación que de Miguel pues puedan enseñarnos lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Bien, vamos a orar para que Dios guíe este estudio y empezar a poner ahí algunos antecedentes, ¿no? Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, porque tú nos has dado todo este tiempo de bendición, Señor, eh, para poder estudiar tu palabra. Gracias, Dios, por la tecnología del Internet, de los programas, como este caso es en el Zoom. Gracias, Padre mío, porque a través de todo esto, Señor, pues tú permites que la iglesia, que todavía estamos guardados, Señor, pues podamos comunicarnos, Señor, y poder compartir. Te quiero pedir, Señor, que tú hagas de esta mañana, Señor, una mañana de mucha bendición, un tiempo en donde podamos cada uno ser edificados, Señor, en tu palabra, y que no solamente dure la hora y media que dure esta reunión, Señor, sino que sea todo el domingo el tiempo en donde podamos estar meditando y alimentándonos, Señor, de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, por las personas que todavía no se conectan, que pronto lo hagan, que no tengan problemas técnicos. Y te queremos pedir, Señor, si en tu voluntad, Padre, que tú nos puedas permitir el congregarnos de nuevo, Señor, aunque la tecnología pues es una gran bendición. Sin embargo, no es lo mismo, Padre mío, el podernos congregar personalmente. Tú permite que regresemos a esta bendición y que en este tiempo que no podamos tener, que no podemos tenerla, pues, sepamos aquilatarla, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les comentaba, estamos viendo un salmo del pacto davídico, ajá, el Salmo 89, y estábamos viendo precisamente la segunda parte de este salmo, que son de los versículos 5 al 14. Esperamos ver un poquito más acerca de eso, pero yo lo que quiero comentarles aquí a mí me impresionó ver dos cosas. Uno, el hecho de que se nos habla de dos congregaciones y dos congregaciones que a su vez están alabando a Dios en las alturas, ¿no? Una la congregación en los cielos y otra en la tierra. En los cielos estamos viendo cómo la congregación ve de primera vista la grandeza, la misericordia, la justicia, el poder de Dios. Y vemos cómo nosotros, la otra congregación, que es la congregación que está en la tierra, que son los santos, que somos la iglesia, este, también también nos podemos maravillar, sobre todo nos podemos maravillar de ver cómo Dios, a pesar de, de que somos seres débiles, somos seres que rescató del pecado, somos seres que realmente podríamos ser tenidos muchas veces como lo despreciable de este mundo, nos ha puesto en esta posición. Y entonces eso es algo que nos debe llevar a alabar a Dios, mejor dicho. Una, un signo de una madurez espiritual es conocer perfectamente tu debilidad, conocer perfectamente tus límites y darle la gloria a Dios por las victorias que Él te da. Y esto es lo que vamos a ver precisamente hoy. Habíamos visto dentro de todo esto que vamos a mencionar varios atributos. El primero ya lo vimos, que es acerca del gobierno de Dios sobre toda la creación, ¿no? Y estábamos viendo cómo se hablaba de este gobierno sobre el océano. ¿Por qué Etán escogió el océano? El océano es algo muy difícil de gobernar. Dos terceras partes de la Tierra están cubiertas de agua y el océano es tan ancho y tan profundo que el hombre todavía no lo llega a conocer como lo debía de conocer, ¿no? Y vimos precisamente que hablaba de una criatura mitológica de este océano
que es Rahab, la serpiente esta, ¿no? Y cómo esta serpiente, su significado en hebreo quiere decir fanfarrón. Ajá. Podemos, eh, este, eh, esta serpiente hablaba del poderío de Egipto. Muchas veces se pone a Egipto, se menciona a Egipto como Ra. Lo encontramos en un salmo anterior, en el Salmo 87, y lo encontramos también en Isaías, se refiere en varias partes a Egipto como Ra. Y podemos ver que todo esto se refiere a todos los poderes en la tierra que se levantan en contra de Dios. Nosotros no, el ser humano no puede matar a Raab con sus propias manos, no puede matar a Leviatán, ¿no? Muchos piensan que es la misma criatura. Sin embargo, Dios sí puede. Y todos esos poderes, por más impresionantes que los podamos ver con nuestros propios ojos, ajá, sin embargo, son como fanfarrones delante de Dios. Ajá. Fanfarrón es alguien que se jacta de tener mucho poder, pero realmente no lo tiene. Y así son todos los poderes que podemos ver en la tierra para comparándolos con el poder de Dios, ¿no? Bien, el segundo atributo, el que no hemos visto, ajá, es el atributo de la propiedad. Ajá. Y esto viene, vamos a releer esta última parte. Ajá. Vamos a releer, les invito a que lean, por favor, junto conmigo, del mismo Salmo 89, eh, del versículo 11 al 14. Vamos a leer del 11 al 14, en donde Etán le dice en esta alabanza a Dios, le dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces podemos ver el siguiente atributo que nos habla en el versículo 11, precisamente el atributo de propiedad. Uh-huh. Tuyos son los cielos, la tierra, todo lo que hay ahí. Todo esto, hay un atributo aquí implícito que es la creación, el atributo creativo de Dios, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados de que en las fábricas los artesanos crean, ajá, y el que es dueño de eso es el que lo compra, ¿no? Entonces, sin embargo, hay lugares, especialmente en algunas tribus, eh, que se hacen sus cosas, dice, bueno, yo soy dueño de mis flechas porque yo las hice, ¿no? Y entonces esas flechas nunca van a dejar de pertenecer a mí porque yo hice esas flechas, ¿no? Entonces, el mismo concepto lo podemos encontrar con Dios. ¿Quién fue el que hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Quién fue el que nos hizo a nosotros? Dios. Entonces, Dios tiene ese atributo de propiedad, esa potestad sobre toda la creación. Toda la creación le pertenece, ¿no? Vamos a ver el Salmo 100, versículo 3. ¿Qué es lo que dice este Salmo 100? Ajá. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuál es el conflicto con las filosofías que hoy en día se levantan en contra del conocimiento de Dios? El humanismo, el ateísmo, todas estas teorías de género que tratan de redefinir no solamente la familia, que tratan de redefinir hasta nuestra propia género, ajá, que tratan de decir la vida vale a partir del nacimiento, no antes, o tiene derechos a partir de la semana número 12. Todo eso se basa en que el hombre se quiere hacer a sí mismo. La filosofía humanista por eso choca con el cristianismo, porque la filosofía humanista dice que somos un resultado de nosotros mismos. Y entonces saca a Dios de la jugada. Ajá. Pero aquí dice, reconozcan que Dios, que Jehová es Dios.
Él nos hizo y no a nosotros, ni no nosotros a nosotros mismos. Por eso nosotros no podemos redefinir qué es la familia, no podemos redefinir qué es lo bueno y qué es lo malo, no podemos redefinir, sino que necesitamos precisamente ese estándar inamovible que es la palabra de Dios, que es la voluntad escrita de Dios. A nosotros, y tenemos en cuenta algo muy importante, al decir este atributo de pertenencia de Dios, quiere decir, nosotros le pertenecemos a Dios y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros pensamos que no, es que yo tengo derecho de hacer lo que quiera con mi vida. No, no es cierto, porque entonces tú vas a tener que que darle cuentas a Dios de tu propia vida, ¿no? Ahora, esto, esto es algo muy práctico. ¿De qué nos sirve conocer que Dios es propietario de todo? Bueno, nos sirve de mucho. El primer asunto es esto. Nosotros no podemos conocer que nuestra vida nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Pero también, al ser Dios dueño de nuestra vida, también lo es de todas las circunstancias que nos rodean. O sea, Dios es dueño del coronavirus, ¿sabías? Dios es dueño de cada momento en tu vida. Ajá. Es el dueño de nuestros enemigos y es el dueño también de todos nuestros problemas. Este problema que de ahorita, el día de hoy, te está quejando a ti o me está quejando a mí, ajá, Dios es el dueño. Ajá. Entonces, esto, a los que conocemos y reconocemos esto, nos da una especial aliento al saber que si Dios es el dueño de todas las circunstancias y aún de nuestros problemas y nuestras pruebas, entonces Dios tiene el control y tiene el término sobre ellos. Fíjense, los dos atributos que estamos viendo, el de gobierno y este de propiedad, tienen mucho que ver. Ajá. Porque si Dios es dueño de la creación, entonces Él gobierna sobre la creación. Ajá. Él no es como los mandatarios o los reyes que ahora que se les da un poder, que alguien le da una investidura, ¿no? Por ejemplo, el pueblo a través del voto le da la potestad al presidente de gobernar. Ajá. Anteriormente, el rey decía, bueno, es que el rey por mandato divino, por una autoridad superior, la autoridad superior de Dios es el que reina, ¿no? Pero bueno, sabemos que todos los reyes y los gobernantes reinan por Dios, ¿no? Pero Dios reina porque es su derecho natural, porque Él es dueño de todo. Ajá. Ahora, fíjate que hay algo muy importante. Toma un especial sentido para nosotros los que hemos creído en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos en cierta manera, Dios tiene en cierta manera, por así decirlo, una doble propiedad sobre nuestras vidas. Primeramente, la propiedad de nuestra vida por habernos creado, pero en segundo lugar, la propiedad de nuestra vida por habernos redimido. ¿Y qué quiere decir esto de redimirnos? Nos redimió, al redimirnos nos rescató. Vivíamos una vida llena de pecado y a través de un alto precio que fue la sangre de Jesucristo, Él nos compró. Ajá. Dice, vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 6 de los versículos 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nos habla de otra gran verdad. Al no pertenecernos a nosotros mismos, no solamente como criaturas de Dios, sino como pueblo de Dios, al ser redimidos, entonces también esto nos lleva a glorificar a Dios. Este atributo nos lleva a cuidar nuestro cuerpo, a honrarlo en nuestro cuerpo a través de, a honrarlo a Él a través de nuestras acciones y a través de nuestro propio cuerpo. Me impresiona porque si hay algo hoy en día que es absolutamente relativo para el mundo es la moralidad. Ajá. Y la moralidad siempre ha venido cambiando con los años. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que él mismo se ha hecho a sí mismo y él puede regular lo que él quiere.
Pero cuando sabemos como hijos de Dios que nosotros tenemos que darle cuentas no solamente de nuestras acciones, sino aún hasta de nuestro propio cuerpo a Dios, eh, pues esto nos lleva a saber que realmente a cuidarnos y a mantenernos cuidados delante de Él, ¿no? Ujú. Bien, por esta razón, al ver este atributo de propiedad de Dios en nuestras vidas, es necesario consagrar nuestras vidas a Él. En esta consagración vamos a tener también una completa confianza de que todos los eventos de nuestra vida estarán perfectamente diseñados y ordenados por Él. Y de esto nos habla, y lo vamos a poner, el versículo ya muy conocido, que es Romanos 8:28. Y aquí lo estoy poniendo en una versión NTV, que me gustó mucho. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que perdón. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Sabes? Así que Dios te ha llamado, Dios te ha rescatado, Dios te ha llamado. Y entonces todas las cosas que Él permite, aún el coronavirus, aún la pandemia, la cuarentena, aún las situaciones que todo esto pueda traer, son para nuestro bien. Entonces ese atributo nos lleva a confiar, ¿no? El tercer atributo dice que ya está mencionado intrínsecamente en los otros versículos, pero que especialmente habla de aquí de uh, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Me llama mucho la atención porque aquí está el tercer atributo de Dios que habla del poder de Dios. Hablamos del gobierno, hablamos de la propiedad y hablamos del poder. Él no podría tener, no podríamos nosotros ver, considerar que Dios tuviese el gobierno ni hubiese ni la propiedad si no tuviera ese poder. ¿Por qué Dios gobierna? Porque tiene poder. ¿Por qué Dios es dueño de todo? Porque lo hizo toda la creación y la sustenta con su poder. Es un poder que nosotros no conocemos ni, ni los rudimentos, que no hemos experimentado, o sea, hemos experimentado, pero no hemos experimentado todo, ¿no? Ese poder es como ese vasto océano del que hablábamos, y apenas nosotros en nuestras vidas hemos mojado un poquito nuestro pie en la playa, ¿no? De ese océano. Y pero es impresionante este poder. Ajá. Y sabes, aquí lo dice de una manera muy hermosa en esta versión de Reina Valera. El brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Y podemos ver la imagen de un hombre. Ajá. Dios muchas veces se compara como un hombre, ¿no? Jesucristo vino en la forma de un hombre. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y podemos ver qué es lo que realmente hace que podamos trabajar. Ajá. Digo, utilizamos nuestro cerebro, utilizamos nuestras piernas para movernos, pero específicamente para hacer nuestro trabajo, nuestra labor, utilizamos nuestras extremidades superiores, nuestros brazos y nuestras manos. Siempre Dios en la palabra, cuando utiliza el hecho de la fuerza, utiliza también el hecho de la destreza, se habla de la mano, del brazo, de la diestra. Qué interesante, ¿no? Exactamente. Se dice cuando tú tienes un ayudante, alguien que está atendiéndote y te atiende muy bien, lo presentas, mira, te presento a mi brazo derecho, ¿no? Bueno, ahorita porque está en espejo es el izquierdo, ¿no? Este, eh, Aquí habla de poder, ¿no? Poder a través del brazo, ajá, y también destreza. De hecho, la palabra destreza viene de diestra, viene de derecha, ¿no? Que es generalmente la mano con la que se tiene la habilidad, ¿no? Claro, los zurdos no estarán de acuerdo con esto que yo digo, pero digo, yo creo que estos pasajes fueron inspirados en manos de diestros, ¿no? Y
este, es impresionante al ver de qué nos sirve este atributo aprenderlo. Al ver que Dios gobierna nuestra vida, al ver que Dios es dueño de nuestra vida, también nos sirve y nos consuela el saber que Dios es poderoso para guiarnos en nuestra vida, para rescatarnos en nuestra vida, para sustentarnos. Si a ti te falta algo, no te preocupes, Dios es poderoso para sustentarte. Como dice muchas veces, como le decía Dios a Moisés, los voy a sacar de Egipto con mi brazo poderoso, con mi mano derecha. ¿Sabes? Y realmente esto nos habla de ese rescate que nuestro eh, este, poderoso Redentor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Vimos como en versículos anteriores se había hablado de que Dios con la potencia de su poder mata a la serpiente. Y aquí nos hace una reminiscencia a Egipto, ¿no? Eh, Gracias al brazo poderoso de Dios, de nuestro Redentor, ajá, hemos podido salir de un imperio más fuerte y cruel de lo que fue Egipto. Ese imperio es el imperio del pecado. Así que Él nos pudo sacar de este imperio del pecado y nos conduce también con su diestra, con su mano hábil. En alguna parte de la escritura, también en Salmos, me parece que es en el Salmo 79, que habla de David, también habla de David, del pacto de David, y habla muy especialmente de David como pastor, habla de que Dios nos conduce con la pericia de sus manos. Entonces podemos ver aquí que nos va a conducir con la diestra, con la destreza de su mano a la tierra celestial, a la eterna y celestial tierra prometida, ¿no? Romanos 6:17, ¿qué nos dice? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Exactamente, éramos siervos del pecado, esclavos del pecado, y pudimos ser a trasladar, ¿cómo se llama? Obedecer de corazón al Evangelio. Aquella forma de doctrina es el Evangelio. ¿Y qué nos dice Colosenses 1:13? Algo parecido, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabes cuál es una característica de aquel que está en las tinieblas? Que no sabe que está en tinieblas. Ajá. Cuando estás en tinieblas, piensas que no lo estás o que si estás mal, puedes salir. Y el trabajo de Dios en la vida del hombre es precisamente convencerlo que está en tinieblas y que no puede salir de ellas. Y que por eso necesita el brazo fuerte y diestro de su Señor. Salmo 89:14. Ese no es Dice, vamos a continuar con el Salmo. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Estos son otros tres atributos que estamos viendo aquí. No, de alguna manera, todos estos tres atributos los hemos visto muchas veces en los Salmos, lo que es justicia y juicio. Pero, ¿sabes qué es impresionante ver? No sé si te ha pasado aquí en México que por alguna razón tengas que ir al Ministerio Público, tengas que atender algo con un juez. Siempre estás así, haciendo changuitos, estás tronándote los dedos diciendo, híjole, ¿a quién me voy a encontrar, no? ¿Será muy corrupto o será un juez justo? No sabes, ¿no? ¿Sabes? Aquí tenemos en cuanto a Dios, que sabemos que maneja nuestra vida, que la gobierna y que tiene el poder para hacerlo. Sabemos que tiene un trono precisamente cimentado en justicia y juicio. Así que las cosas que nos están pasando
nunca pienses que son injustas. Ajá. Nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios nos hace pensar son injustas. Pero tenemos que tener en cuenta que son completamente justas porque su trono está cimentado en justicia. Pero además hay otra cosa muy importante, la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Antes de aplicarte Dios la justicia, te aplica la misericordia. Puedes encontrar tu misericordia. De hecho, por la misericordia, ajá, nosotros podemos acercarnos confiadamente a ese trono de justicia y de juicio. Ajá. Gracias a que Él nos extiende el cetro, ajá, ese cetro que vimos en el libro de Esther, nos lo extiende con misericordia y con verdad. Nos podemos acercar a ese trono. Así que, como dice el versículo, que no lo tenemos anotado, pero acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Y bien, pues no desfallezcamos en las pruebas que estamos teniendo, sino que recordemos estos atributos que acabamos de ver el día de hoy. A mí me sirve de mucho el recordar que el cielo gobierna, es decir, que Dios gobierna. Y aún en la situación que puedas estar pasando en tu vida, te das cuenta que lo único que podemos concluir es que Dios gobierna, Dios es propietario de todas las situaciones que suceden en ti, Dios tiene el poder no solamente para haberte creado, sino para gobernar tu vida, para ser dueño de tu vida y para sacarte adelante según su propio plan. Y cuando tú te acercas a Él, te acercas a un trono justo, lleno de juicio, y acordándote que gracias a su misericordia y su verdad te puedes acercar a Él. Bien, pues terminamos. La próxima semana vamos a ver la parte del Salmo 15 al 18. Y a mí me gustó mucho una situación de esta parte en donde dice precisamente el versículo, y esto tenemos que grabárnoslo en nuestra mente ahora que cuando en casa cantemos las alabanzas a Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Bien, pues muchas gracias. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta que alguien quiera hacer y que eh, Patti, si quieres, Patti, que le abran el micrófono. Ah, si le pueden abrir el micrófono a Patti. Ya. Oye, Alex, es que ahorita que citabas el versículo de Colosenses que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su luz admirable, me acordé que en el Evangelio de Juan, en Juan 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, andad, no, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ajá. Mi pregunta es con relación a esto último, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Puedes repetirme la cita? Va. Sí, es Juan, el Evangelio de Juan 12:35. Ajá. 12:35. Ok, ya lo tengo aquí. Ajá. Okay, mi perfecto. Pregunta es, en la parte final de ese versículo dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mi pregunta es, ese no sabe a dónde va quiere decir, no sabe que va al infierno. Sí, puede ser eso. Hay gente que está muy consciente que no le va a ir bien en la eternidad. Pero acuérdate que las tinieblas hablan de confusión. Ajá.
Y una de las características precisamente es esa confusión en donde no sabes a dónde vas. Yo lo podría aplicar en 2 puntos, ¿no? No sabes las consecuencias que vas a tener de tus actos. Acuérdate que es muy fácil si tú te despegas de la palabra de Dios y desde luego una persona inconversa que no tiene al Espíritu Santo, desde luego va a estar, como en el libro de jueces, va a estar haciendo lo que bien le parece. Ajá. Pero no vas a ver las consecuencias que todos sus actos van a tener de su vida. Ajá. Porque vives para el momento. Alguien que se Ujú. droga, por ejemplo, pues vive para el momento. Digo, alguien que se emborracha dices, bueno, pues quiero olvidar, ¿no? Mi desgracia. Entonces me emborracho, ¿no? Claro, cuando alguien se emborracha, algo que tienes menos en cuenta es la cruda del día siguiente, ¿no? Pero, cuando tú caminas constantemente en tinieblas, acuérdate que ya no sabes hacia dónde es, sino que haces lo que bien te parece. Y aun si tú quieres en ese inter corregir tu vida, al no tener la dirección de la palabra de Dios, no sabes hacia dónde vas y te vas hundiendo más, ¿no? Yo me acuerdo que antes de convertirme, yo tomé algunos cursos de superación personal, de autohipnosis, de ver varias cosas para tratar de mejorar mi vida. Sabía algo, me decía que estaba mal y trataba de mejorar, pero ¿sabes qué? En vez de mejorar me confundía más eso, ¿no? Claro, ahora lo veo a retrospectiva y sé que Dios estaba trabajando en todo eso para el día en que me iba a encontrar. Ajá. Pero sí, andas en tinieblas y al andar en tinieblas no sabes dónde vas. En un cuarto completamente oscuro, vas a tientas y a veces no sabes dónde está la puerta, y más si no conoces ese cuarto, ¿no? Entonces, así, eso es lo que se refiere. Y sí, desde luego, acuérdate que también, como si tú te apartas de la palabra como incrédulo, tú te autojustificas. Entonces, todo lo que vas haciendo, en vez de enfrentar al pecado, te vas autojustificando. Entonces, eso te confunde aún más. Entonces, muchas veces dices, no, espérate, es que no me voy a ir al infierno, y empiezas a decir toda tu sarta de justificaciones y te engañas, ¿no? Pero, también puede ser eso. ¿Sí? Sí, gracias, Alex. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ay, quiero verlos a todos. A ver, déjame ver. Bueno, creo que nadie, ¿verdad? Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes y bueno, pues dejo los micrófonos a Miguel. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Alex. Pues miren, muchas cosas que suceden en la vida no las entendemos, pero precisamente poco a poco vamos a ir entendiendo más de nosotros, más del entorno en el que vivimos y más del enemigo que toda la humanidad tiene. Recuerden, Satanás es enemigo de Dios, acérrimo enemigo. Él en su mente piensa que puede ganar, sabemos que no lo va a hacer, pero al ser enemigo de Dios se convierte en enemigo de todo el pueblo de Dios. Nos incluye a nosotros como iglesia. Entonces, retomando esta situación, de que seguro vamos a comprender más cosas, y por eso se da un apartado aquí en el libro de Efesios, precisamente para Satanás y sus huestes espirituales. Pues es importante conocer quién es, cómo pueden ser sus estrategias para que nosotros estemos prevenidos. Recuerden que el pasaje que vimos la vez pasada fue: así que, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, fortalecernos es precisamente prepararnos, porque sin lugar a dudas van a venir ataques. Entonces, siendo prácticamente el enemigo principal Satanás,
es precisamente lo que ya nos dice el próximo pasaje, que es vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, recuerden que el diablo no puede leer la mente del ser humano, solo lo estudia y sabe cómo somos, porque él y sus huestes tienen pues todo un sistema, y sobre todo ponen sus ojos en las personas que más quieren vivir para Cristo, para tratar de hallar flaquezas y tratar de destruirlas. Entonces, si tenemos este enemigo, nosotros tenemos también que prepararnos para ello, ¿no? Y el saber que la única manera como él puede ahorita atacar a Dios, porque él es todopoderoso y a Dios ya no le puede hacer nada y nunca ha podido, es precisamente, reitero, a su iglesia. Entonces, nosotros debemos estar seguros de que siempre él está al pendiente para acecharnos y atacarnos de acuerdo a los planes que él maquina. Recuerden ustedes que todos nosotros tenemos áreas de debilidad en nuestra vida, y estas áreas de debilidad se convierten en fuentes de oportunidad para el ataque del diablo. El diablo ya no nos puede arrebatar la salvación, pero sí puede hacer que desconfiemos del amor de Dios, sí puede hacer que tomemos nuestra vida en nuestras manos, sí puede hacer que nos distraigamos en muchas cosas y menos atendamos la palabra, que es lo que nos da vida. Entonces, para que él pueda desarrollar estas acechanzas, pues hay que ver primero de dónde proviene la palabra acechanzas. Y del griego proviene de la palabra metodía. Entonces, de este término de metodía se deriva la palabra acechanzas, y el concepto es de sagacidad, deslealtad y perfidia o engaño. Deslealtad o perfidia y engaño. Entonces el diablo siempre va a estar trabajando. Recordemos, por ejemplo, el caso de Judas, quien entregó a nuestro Señor Jesucristo. Él cómo trabajó en él para que traicionara, lo decepcionó, haciéndole pensar que Jesús había fallado de acuerdo a lo que Judas pensaba, y aún todos los apóstoles tenían una idea equivocada en un principio de Jesús, como ya mencionamos anteriormente. Ellos esperaban que Jesús los librara del poder romano y no entendieron que la primera parte era librarnos del poder de esclavitud que tenía el diablo, liberarnos espiritualmente. Entonces, cuando, por ejemplo, yo creo que alguna vez todos hemos visto esa parte de Discovery, de los animales salvajes, cómo acechan, por ejemplo, los leones, se acercan sigilosamente buscando que la presa no los detecte, y cuando está más seleccionan la presa, y cuando está más distraída, atacan. Entonces, precisamente el diablo así está. Nosotros no vemos dónde está, cómo está, no lo podemos percibir porque es un ser espiritual, y puede sorprendernos donde menos lo pensemos. Por eso es tan importante que nosotros estemos preparados. Entonces, las acechanzas malignas de Satanás son fabricadas por él con base a conseguir el fin, y es que caigamos nosotros en el engaño. Y si nosotros caemos en el engaño, vamos a quitar los ojos de Dios. ¿Y qué va a suceder si quitamos los ojos de Dios? Nos vamos a apartar, o nos vamos a deprimir, o vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos. ¿Por qué? Porque quitamos los ojos de Dios. Y también él lo que va haciendo a través de estas estrategias es propiciar que nuestra incredulidad, que todos traemos de esencia, vaya en aumento. En lugar de que un creyente pueda crecer en la fe cada día por estudiar su palabra, por someterse en obediencia a Dios, se va debilitando hasta que cae en la incredulidad. Muchas veces hasta pueden dudar si Dios realmente existe. Entonces, él va fomentando todo esto y lo ampara con diversas doctrinas, como hace rato se mencionaba en el Salmo, equivocadas. ¿Para qué? Para que el hombre caiga en las redes. Y este aumento de confusión, pues es lo que lleva al ocultismo y aún al culto a los demonios. Hoy sabemos que
Hay sectas que adoran al diablo, adoran a los demonios, y esto no es de sorprender. Entonces, si nosotros estamos preparados, podremos detectar cuando este tipo de estrategias que han sido impuestas por Satanás operan o tratan de operar en nosotros para que nosotros podamos salir adelante. Por ejemplo, ahora con tantos fraudes que ha habido cibernéticos a través de las tarjetas, los bancos mandan muchos anuncios, muchos mails y dicen, "Oh, el banco nunca te va a pedir números de cuenta, nunca menos te va a pedir el número de seguridad, etcétera". Y yo he visto que ahora ya tienen una nueva estrategia que es, oiga, le hablamos porque le rechazaron un cargo. Entonces, queríamos ver. Y ahí empiezan a sacar datos, ¿no? Entonces el banco te advierte, no te pedirá el banco nunca ningún número si es del banco real, ¿no? Entonces podemos detectar que las personas que están hablando no son del banco, sino que quieren información sobre tus cuentas para hacerte un fraude. Entonces es un ejemplo de cómo el diablo actúa. Entonces, cuando nosotros más bien, por ejemplo, instruidos por el banco, pues tú puedes decirle, no, pues yo hablo directo al banco y ya les rompes todo el juego y tú ya no caes en el enredo de palabras donde te pueden prender y hacerte el fraude. Entonces, el banco habla con claridad, nosotros no pediríamos esto, ni aquello, ni lo demás. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios precisamente nos hace ver con claridad cómo son las insidias o las estrategias del diablo para hacernos caer. Y nos hacen concientizar que la existencia del diablo es muy real y que tenemos que estar prevenidos. Entonces, por ejemplo, vemos que en el tiempo pasado, el arcángel Miguel tuvo que luchar contra Satanás precisamente por sus acciones. Pero recordemos para esto quién es Satanás. O sea, Satanás fue un ser creado por Dios y de acuerdo a los atributos que se le dieron, era el ser más hermoso de la creación de Dios. Era el lucero de la mañana que lucía con esplendor y todas las joyas y la belleza que lo acompañaban el día de su creación le hicieron que su orgullo subiera. Y eso nos lo menciona brevemente, vamos a leer brevemente lo que nos menciona Isaías 14, del 12 al 14, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, este fue el motivo por el cual Satanás pecó, arrastró la tercera parte de sus ángeles y va a arrastrar a gran parte de la humanidad por caer en sus insidias. Luego vemos en Ezequiel 28, del 11 al 19, que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y empieza a hablar de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncio y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Entonces ahí vino la distorsión de su mente, y entonces dice, a causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti,
el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces aquí está más clara y específica la forma en que el diablo fue como la joya de la creación, se corrompió a causa de su hermosura, quiso tomar el lugar de Dios y bueno, viene después la sentencia en el Apocalipsis, capítulo 12 del 7 a 9, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces nosotros vemos cómo este ser que tenía una gran inteligencia, un gran poder, se corrompió su sabiduría por quitar los ojos de Dios, por verse a sí mismo, quiso tomar su lugar, y desde entonces él ha estado actuando con la humanidad, y lo vemos su primera actuación en Génesis 3:1, donde prácticamente se presenta y trata de confundir, bueno, no trata, confunde a Adán y a Eva, sino que quiten sus ojos de Dios, que en lugar de ver todas las bendiciones que Dios les había dado, hace que pongan sus ojos en el fruto prohibido y caen en sus redes. Luego Jesús no solo habló acerca de Satanás, sino también habló con él. Recuerden que él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces nosotros lo vemos oponiéndose a Dios en múltiples pasajes, como Zacarías 3:1, ¿no? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a mano derecha para acusarle. Recuerden, acusador es uno de sus seudónimos. Y luego pervirtiendo la palabra de Dios, cuando Jesús está en el monte de la tentación, después del ayuno, cuando él se presenta para ser tentado, se presenta y tergiversa la palabra de Dios para tratar de confundirlo. Luego estorba a Pablo cuando Pablo dice que quiere ir a Jerusalén una y otra vez, pero Satanás le estorba. Eso está en 1 de Tesalonicenses 2:18. Impidiendo el acceso del ser humano al evangelio de la salvación, ¿sí? Y entonces ahí es precisamente cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces él trata de cegar el entendimiento de los incrédulos, en primer lugar, porque no tienen un nuevo nacimiento, pero también de los creyentes, reitero, haciendo que tomen su vida en sus manos, que quiten sus ojos de Dios y que dejen de gozarse en el compañerismo con Él, y trata de poner sustitutos. El diablo es especialista en poner sustitutos de Dios para confundir a la raza humana. Y eso lo lleva a que Él haga caer por medio de trampas a los que tienen maldad. Eso lo dice en 1 de Timoteo 3:7, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí está hablando de los siervos de Dios. O sea, el testimonio sabemos que es el reflejo de la vida de Cristo, y solo Él es el que puede en un momento determinado sanarnos y salvarnos. Luego, combatiendo al arcángel Miguel, precisamente en Judas 9, que decía: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Eso le dijo el arcángel, pero igual tratando de desviar, tratando de salvar ese cuerpo para ponerlo como para que la gente lo adorara. Por eso nadie sabe cuál fue el lugar donde se enterró a Moisés, pero el diablo sí quería eso, porque quería que se hiciera un ídolo de como sucedió con la serpiente de bronce en el desierto, por ejemplo, ¿no?
Ahí sucedió precisamente que adoraron falsamente a la serpiente, que fue solo un símbolo de poner los ojos en Dios. Entonces, este ser trajo el pecado al mundo y ahora el mundo se encuentra bajo su poder. Dice en 1 Juan 4:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder del diablo. Entonces, nosotros como creyentes ya hemos sido librados, pero eso no quiere decir que no podemos volver a caer en sus trampas. Quiere decir que a lo mejor si nos descuidamos tantito, quitamos los ojos de Dios como Adán y Eva y lo ponemos en deseos equivocados, el diablo puede vulnerarnos. Y hay otros títulos del diablo que, bueno, no vamos a leer tanto estos pasajes ahorita, pero dice querubín grande y protector, así se le menciona, ¿no? Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Luego dice príncipe de los demonios en Lucas, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios, tratando de desprestigiar a Jesús. El príncipe de este mundo y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16:11, ¿no? Luego, príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2:2, lo que quiere decir que su sistema de pensamiento domina sobre la humanidad. Ahora, nosotros como creyentes estamos en este mundo y estamos bajo esa influencia. Pero nosotros tenemos que saber y pensar que en realidad la única manera de quitarnos de la influencia del diablo es que sea Dios el que nos influencie, y esto lo hace Él a través de la palabra, y para eso nos dio el Espíritu Santo, para darnos el entendimiento correcto de todas las cosas. Entonces, el diablo también es identificado como el gran dragón, como león rugiente, como el tentador, como el acusador, como el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. En 49 ocasiones es llamado Satanás, que significa adversario. En 33 ocasiones es llamado diablo en el Nuevo Testamento, que significa calumniador. Entonces, todo esto, si analizamos un poquito, nos daremos cuenta que nuestra vida está llena de este tipo de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, la característica de un dragón es que devora con el fuego, o sea, quema a toda la gente. Un león rugiente ruge cuando tiene hambre, cuando va a atacar. El tentador es que pone delante de nosotros todo tipo de tentaciones para que cuando nos descuidemos, caigamos en alguna de sus insidias y entonces nos alejemos del Señor. Por eso un creyente debe de vivir muerto a sí mismo para dar paso a la voluntad de Dios. Luego, el acusador, él se presenta delante de Dios para acusarnos. Pero ¿qué pasa? Sale Jesús y dice, no, porque yo ya pagué por él. Y entonces va y nos empieza a acusar a nosotros mismos, diciéndonos, por ejemplo, tú no tienes derecho de la bendición de Dios porque pecaste en este aspecto. Tú no tienes derecho de que Dios te saque adelante de esta situación porque has sido malo. Tú no tienes derecho de acercarte a Dios porque Él ni siquiera se ocupa de ti, está muy ocupado en otras cosas. Así actúa el diablo. Y nosotros podemos caer en cualquiera de estas insidias, ¿sí? Entonces, si el diablo está activamente, hoy más que nunca, lo está porque los seres humanos han ido bajando su guardia. La iglesia debe de vivir mostrando el poder de Dios con cambio de vida, con un testimonio, como decíamos al principio. El testimonio es algo muy importante y solo puede ser producido por Dios en nosotros cuando nosotros vivimos conforme a lo que Él nos muestra y obedecemos lo que Él dice. Una persona que, por ejemplo, conoce la Escritura pero no obedece, no tiene testimonio. Y por más que conozca de la Biblia, todos los demás lo van a ver como una persona que está loca o que una persona que es extremista, y eso es algo muy, muy difícil porque entonces muchas veces se cierra la puerta al Evangelio. Entonces, este arcángel caído y sus ángeles caídos que se convierten en demonios, ha estado tentando y corrompiendo a la humanidad caída desde sus inicios. Son un grupo maligno, pero también sus acciones son formidables. Es sagaz,
es ladino, es poderoso e invisible, contra el cual ningún ser humano en sus propias fuerzas y recursos puede combatir o competir con él. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todas estas cosas? ¿Por qué nosotros tenemos que, si bien sabemos que Dios a nosotros ya nos dio la victoria en Cristo, como hace rato se leía en el estudio del Salmo 89, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien en Romanos 28, también es cierto que si nosotros no centramos nuestra vida, nuestra esperanza y nuestras fuerzas en Dios y en su poder, entonces vamos a caer en las redes de Él. O sea, ¿por qué una persona, por ejemplo, cae en un fraude? ¿Cuál es la característica del defraudador? Que tiene la capacidad de levantar la codicia. ¿Por qué las personas pueden caer, por ejemplo, en una mordida, como pasa en México? Porque les hacen ver que si no cooperan voluntariamente para beneficio del que nos puede conceder algo, entonces vamos a perder. Y entonces caemos en las redes de Satanás. Y así muchas trampas y estrategias hay, ¿sí? Como por ejemplo, nadie se fija en ti, va a estar yendo a la iglesia, nadie te toma en cuenta, todos se preocupan por sí mismos, mira. ¿Y qué hace ese tipo de ataque en una persona? Pues pierde la capacidad de comunión con otros creyentes, la capacidad de compartir para que pues, sea animado y fortalecido por otros creyentes, da descrédito a lo que se dice en un sermón como este, y entonces poco a poquito se va apagando hasta que cae plenamente en la trampa del diablo y pues se aleja. Entonces, nosotros podemos ver que el diablo tiene mucho poder, tiene una gran capacidad de engaño, pero a pesar de la liberación milagrosa que Dios obró en favor de Israel, cuando se encontraron en el dominio de Egipto, cuando ellos salieron, cayeron en las trampas. O sea, recuerden, fueron 10 plagas y diversidad de milagros que Dios hizo. Todavía cuando iban a ser destruidos en el Mar Rojo, Dios abrió el mar por medio de Moisés y los sacó y los empezaron a perseguir sus enemigos y fue cuando se les vino el mar. Pero salieron de ahí, cantaron la hermana de Moisés y himnos, pero en la primera prueba, que es el primer incidente de Meriba, tropezaron. Muchos en su corazón se querían volver a Egipto. Y Dios respondió a su oración dándoles agua de la roca, que representa a Cristo. Por eso Dios le dice a Moisés, golpea 3 veces. Estaba haciendo ver que el Hijo de Dios tenía que ser golpeado para poder sacarnos a una vida victoriosa. Años más tarde vemos que vuelven a caer en el mismo incidente y ahí Moisés ya no les habla conforme Dios le dice, porque Moisés dice, háblale a la roca. Y él golpea a la roca. Entonces, ahí vemos cómo subió el orgullo de Moisés, se atribuyó el milagro con Dios, aunque Dios sí concedió que se hiciera, y esto le costó no ver la tierra prometida. Entonces, si el diablo pudo afectar a grandes creyentes como Moisés en un momentito de descuido de su vida, ¿cuánto más no va a poder afectarnos si nosotros descuidamos nuestra vida? Entonces, nosotros podemos estar llenos de bendiciones y de protección como Israel lo estuvo cuando ellos ya entraron después de los 40 años guiados por Josué a una tierra donde no sembraron, porque ya estaban sembrados los árboles, habitaron casas que no edificaron, sacaron agua de pozos que ya estaban cavados. Ahí ellos se desviaron por no obedecer plenamente también a Dios y el pueblo escogido sucumbió ante los reiterados ataques de Satanás. Y después de Dios haberles hecho tantos milagros, ellos dejaron de confiar en Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú recibes una enseñanza de Dios? Tú puedes decir muchas cosas, pero la realidad de tu fe y la realidad de tu vida es el grado que tú obedezcas. Si Dios te dice, no hagas esto,
Y tú, por ejemplo, dices, no, Dios, pero mira, es que lo hago por esto, por lo otro y aquello. Quiere decir que tú ya en tu corazón determinaste que vas a seguir tu propio camino. Y ya caíste en las trampas del diablo. Ya decidiste tomar tu vida en tus manos. Ejemplo bíblico, cuando después conquista Babilonia al pueblo de Israel y se los llevan cautivos a muchos, y los que quedan en la tierra, eh, eh, llega un heredero de la corona y mata a Jedaías, que había hecho pacto ahí con los babilonios, y les dice, quédense aquí y les irá bien, etcétera. Y luego lo matan. El pueblo le dice a Jeremías, oye, dinos la palabra de Jehová porque la obedeceremos. Y cuando Dios ya le da la respuesta a Jeremías, que es, quédense aquí y yo los libraré, ellos dijeron, hablas con arrogancia, hablas por tu propia cuenta, nos vamos a Egipto. Cuando se les olvidó que no nada más Jeremías les está diciendo la verdad sobre lo que Dios había revelado, sino que Dios les había dicho a Israel, nunca jamás vuelvas a Egipto. Y se volvieron, ¿y qué sucedió? Que ahí Dios veló como juicio el nombre de Dios de ellos. Se olvidaron de ese Dios, ya no tuvieron la capacidad de mentarlo y cayeron en la adoración de todos los dioses de Egipto, la adoración de un poder que a final de cuentas tampoco los pudo librar, porque Nabucodonosor también destruyó a los egipcios. Y así el diablo nos va llevando sobre trampa y sobre trampa. Entonces, la peor situación fue que después de todas las predicciones sobre el Mesías que fueron reveladas en el Antiguo Testamento, y después de la predicación y las enseñanzas, las sanidades milagrosas de Jesús, Satanás se las ingenió para inducir al pueblo a rechazar a Jesús cuando estaba siendo juzgado ante Pilato y a pedir que lo crucificaran. Ese pueblo que pocos días antes había entrado con Dios, con Jesús a Jerusalén y lo alabaron y todo eso, al día siguiente estaba votando por su crucifixión. Cayeron en la trampa del diablo. Jesús, el Mesías, les demostró que venía de parte de Dios con señales y prodigios y diversos milagros, como dice el libro de Hebreos. Les dio el Espíritu Santo para que pudiesen actuar en el poder de Dios a los apóstoles, pero todos aquellos que escucharon, ¿cuántos realmente se salvaron? Pocos. Y de los que estuvieron con Jesús, vemos, Pedro fue tentado, pero se arrepintió. Vemos a Judas, que cayó en las trampas del diablo, que como ya hemos dicho, él merecía que el diablo lo hubiera puesto en el más alto nivel aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque fue un instrumento para traicionar al Mesías Salvador. ¿Y qué sucedió como consecuencia? Lo llevó a que se suicidara. Judas se suicidó. Ese es el pago del diablo. Entonces, en nuestro tiempo, muchas veces nos precipitamos nosotros a aceptar los engaños diabólicos porque vivimos entre ellos. Y aceptamos muchas veces movimientos tales como la orden de Dios, o sea, el orden que Dios puso para instituir la familia. Entonces ya no hay familia, la gente ya no se casa. Luego viene una nueva moralidad y entra la homosexualidad, ¿sí? Luego viene la propagación de sectas paganas que se dicen cristianas, que son totalmente apóstatas de lo que la palabra dice. Luego entran otros sistemas religiosos y filosóficos que definen como ninguna época en la historia lo que estamos viviendo ahorita, el engaño del diablo. Por eso Dios nos advierte en 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy estamos viviendo ese tiempo. ¿Y cuál es nuestro caso? Tienes que analizar tu vida y ver hasta qué grado tú estás realmente sirviendo a Dios o sirviéndote a ti mismo. Viviendo para glorificar a Dios o viviendo para complacerte a ti mismo. Te estás nutriendo de ti mismo para que otros te alaben en lugar de darle la gloria a Dios
por lo que ha hecho en ti. O sea, nosotros podemos caer en cualquier momento en el orgullo. Si Luzbel, el ser creado, que es Satanás actualmente, que era el más inteligente, el más hermoso ser creado por Dios de la creación, pudo caer, y este hombre, este ser inteligente, ahora ha usado esa inteligencia ya malévola y maligna para desviarnos del conocimiento de Dios. Si este hombre cayó, o este ser cayó, ¿cuánto más cualquiera otro puede caer? Entonces, hoy, tristemente, en nombre del cristianismo se está negando la deidad de Jesucristo. Y no van a decir que niegan a Cristo, sino que van a pervertir el evangelio para que la gente siga pecando. ¿Sí? Y la generación de Jesús no pudo recordar sus milagros. Jesús todavía resucitó, muchos dieron testimonio de ellos, que fue la evidencia de la gran victoria, y más bien creyeron las mentiras que se dijo, como le pagaron los fariseos y el sumo sacerdote a la guardia cuando les dijeron, oiga, es que pasó esta circunstancia, fue un milagro. Y dijeron, no, digan que se durmieron y vinieron de noche sus discípulos. Y todo esto se difundió en el pueblo judío y hasta la fecha creen esto. En lugar de haber visto la vida de Jesús santa y irreprochable, en lugar de haberlo adorado, fue muy fácil que creyeran la mentira. Entonces aquí hay un punto muy importante que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué nosotros, si decimos que ya estamos caminando con Dios, si hemos visto la gracia de Dios, y hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, y hemos visto muchos milagros en otros, ¿por qué podemos o podríamos caer en la mentira? Hay una razón. Porque muy en lo profundo no le hemos rendido nuestro corazón a Dios. Porque muy en lo profundo le hemos dado por su lado a Dios pensando que lo engañamos, pero a final de cuentas no hemos sido transformados por dentro. ¿Quieres ver tu situación? Como dice la Escritura, escudriñad vuestros caminos, probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Yo creo que si somos honestos y lo que nos jugamos es la eternidad, es necesario que hagamos un análisis de nuestra vida. Porque sin saberlo, creyéndonos grandes o buenos creyentes, podemos estar haciendo la obra del diablo y no la obra del Señor. Yo pienso que esa es una de las razones por las cuales Dios ha traído el confinamiento, para romper muchos jueguitos en los que estábamos viviendo aún en las congregaciones y que cada uno de nosotros se enfrentara directamente a Dios. Y nosotros tenemos que ver que la iglesia es el objetivo central de una seducción perversa de Satanás, quien busca alejarla de las Sagradas Escrituras. Por eso muchos más bien cuentan historias o hacen chistes, precisamente para desviar de la convicción que pueden producir las Sagradas Escrituras. Y se han desviado a situaciones como la teología liberal, como la psicología pervertida, que han pervertido esta ciencia, consintiendo el pecado y haciendo a los seres egoístas, el misticismo, podríamos definirlo como la comunicación directa entre el hombre y la divinidad a través de una ilusión o éxtasis, y hasta el ocultismo, pensando que hay fuerzas superiores a Dios que nos pueden ayudar. Entonces, todo lo anterior son apenas ejemplos que denotan las manifestaciones o las acechanzas del diablo contra toda la humanidad. Recuerden, Satanás está al acecho. Su objetivo es que la gente no se convierta, y su objetivo para la iglesia es anular su testimonio. Es impedir que vivan en el poder de Dios, que crean la fuerza de Dios. Recuerden,
que el pasaje que estudiamos la vez pasada viene antes de toda esta disertación sobre el diablo, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la única manera en la que nosotros vamos a poder vencer. Porque todo lo demás puede ser sembrado y quitado. Recuerden la parábola del sembrador. Principalmente los de junto al camino, que oyen y luego viene el diablo y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Por eso Jesús en su predicación advirtió que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Si fuere posible. Quiere decir que la verdad va a ser tan sutil, o es tan sutil, que fácilmente te puedes desviar. Por eso es tan importante aprender a gozarnos en Dios, aprender a poner toda nuestra esperanza en Él, ¿sí? Y mantenernos en comunión. Y aquí te puedes tú hacer una pregunta. ¿Realmente vivo en comunión con Dios? ¿O hasta qué grado vivo en comunión con Él que yo sé que voy a ser librado de todos los ataques que tengo? ¿O ya tiene mucho tiempo que no experimentas ese gozo de estar en su presencia, ese gozo de buscarle como prioridad sobre todas las cosas en la mañana, por ejemplo, o en un día? Ya solo te has acostumbrado a vivir en rituales religiosos donde Dios ya no está presente. Oraciones que tal vez repitas, no necesariamente como en las religiones, el Padre Nuestro, que lo repiten, sino oraciones que tú te repitas que tengan la misma estructura. Y te acostumbras, pero ya no hay ese deseo de comunión íntima. Ya no hay ese deseo en que Dios verdaderamente hable a tu vida para que te haga ver en lo que estás mal y se quite del camino lo que te puede alejar de Él. Entonces, el diablo es experto en producir tentaciones sobre los hijos de Dios para que caigan en inmoralidad. Por ejemplo, muchos pastores de muchas iglesias han caído en inmoralidad y han perdido su testimonio y han tropezado a muchos creyentes o pseudocreyentes, o para que caigas en la mundanalidad. Esto es que conformes tu vida a el sistema de pensamiento de este mundo. Uno de los más peligrosos, que caigas en el orgullo, donde se levante tu orgullo y entonces tú, ya que pienses que no necesitas ni de Dios, o sea, que puedas tomar tu vida en tus manos y hacer lo que quieres y te va a salir bien, ya caíste en la trampa del diablo. O que caigas en un exceso de confianza, como la doctrina de los nicolaitas, que peca y haz todo lo que quieras, al cabo que Cristo ya pagó por ti, de todos modos te vas a ir al cielo. Pues eso también te va a desviar de Dios. O que caigas en la complacencia de ti mismo. Y si tú caes en cualquiera de estos engaños, vas a seguir a la siguiente fase. Vas a ser calumniador, vas a escarnecer y vas a llevar a cabo después una persecución contra los que sí viven en santidad. Por ejemplo, el apóstol Juan resume este punto de ataque del diablo con la exhortación que dice en su palabra en 1 Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Entonces, quien ya ama el mundo no puede amar a Dios, porque tiene dos amores y están divididos. Y entonces, o estás de acuerdo con el mundo, o estás de acuerdo con Dios. Jesús claramente lo dijo: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, ponte a pensar, ¿qué tan de acuerdo estás con Dios? Si estás de acuerdo con Dios, entonces se va a traducir en una vida de obediencia, de sumisión a Dios
y de consagración, con un crecimiento en la santidad que te irá dejando, te irá llevando a dejar todas las cosas de este mundo, todas aquellas cosas que se pueden oponer a la consagración. No que no disfrutes de lo que Dios nos da. Y también puedes caer en otra trampa, las vanidades ilusorias. En Jonás 2:8, cuando Jonás estaba quebrantado después de haber huido del Señor en el vientre del pez, dijo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué ocupa tu mente? ¿Te estás imaginando historias de ti mismo? ¿Estás tratando de escapar de tu realidad de desobediencia, haciéndote en tu mente el héroe o el incomprendido de todas las cosas? Todavía en 1 Samuel 12:21 dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. 1 Samuel 12:21. Jehová no desamparará a su pueblo. ¿A qué tipo de pueblo? A sus hijos, a los que confían en Él, a los que le obedecen. Porque ¿qué pasa si tú como creyente, Dios te dice, vete por aquí, y tú dices, no, Dios, yo pienso que es mejor por acá? ¿Cómo te va a bendecir Dios si te estás alejando del camino de la bendición? El camino de la bendición de Dios está en el seguimiento de su voluntad. Y tú no vas a poder cumplir su voluntad si no adoras a Dios correctamente, si no crees en su infinito poder, si no crees en la honestidad de Dios, si no crees que todo lo que trae a tu vida lo trae con un propósito de amor para que cambies. Pero el diablo te puede hacer pensar, mira, cuánto te ama Dios, prueba tras prueba en tu vida. Dios no te quiere, mejor toma tu vida en tus manos y vas a ser feliz. Cuando Israel fue enfrentado precisamente ante la adoración por mismo Jeremías, dice que sus mujeres presentaban tortas a la reina del cielo, ¿sí? Y cuando Jeremías los enfrenta, pues dicen, si nuestros maridos lo han consentido. Además, siempre que adoramos a la reina del cielo, tuvimos todo lo necesario. Y ahora que nos volvimos a Jehová, tenemos falta de todo esto. Esa era una mentira que el diablo había sembrado en sus mentes. Dios, como ahorita se dijo en el Salmo, es dueño de todas las cosas, de todo el universo. Y Él hizo la creación para que sus hijos disfrutaran de ella. Tú puedes disfrutar de esta vida plenamente si tu corazón está en Dios y estás dispuesto a obedecerlo. Pero si no estás dispuesto a obedecerlo, aunque tengas todo en la vida, no podrás disfrutarlo porque tu desobediencia te causa mala conciencia y te causa insensibilidad. Mientras mayor insensibilidad, más capacidad hay en ti de no disfrutar, o mejor dicho, más incapacidad de disfrutar de las cosas. Por eso, en Eclesiastés 6:1, dice precisamente que hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Al hombre al que Dios da riquezas y gloria y nada le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da potestad de disfrutar de ello, sino que los disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Entonces, la capacidad de disfrutar de la vida no está en el número de posesiones que tengas, sino en que tú sigas el camino y la voluntad de Dios. Porque mientras más sigues el camino y la voluntad de Dios, tu capacidad de disfrutar va a ir en aumento a tal grado que con la menor bendición vas a ser inmensamente feliz. Cosas que otros quizá que tienen mucho más desprecian, pero que no pueden disfrutar de nada. Podríamos decir,
que la obediencia desarrolla tu sensibilidad y tu capacidad de disfrutar de las cosas. Y tu desobediencia causa dureza en tu corazón y produce insensibilidad y te roba la capacidad de disfrutar de las cosas. Ahora, ¿qué pasa si tú buscas a Dios y empiezas a disfrutar de su compañerismo? Y eso es lo que es lo más importante para tu vida. Estás anulando con esto el poder que Satanás puede ejercer sobre ti, porque tu gozo está en el Señor. Por eso nos trata de robar el gozo. Por ejemplo, cuando Saúl se es convertido rey y Dios le dice, ve y véngame de mis enemigos, los amonitas, que atacaron a Israel por la retaguardia y muchas cosas hicieron, él fue y desobedeció porque dice, la orden de Dios era, mata todo, hombres, animales, etc. Y Saúl y todo su ejército perdonaron lo mejor. Y cuando Samuel lo enfrenta, le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Muchas personas, por ejemplo, pueden estar dando ofrendas para calmar su conciencia. Pero Dios dice, cuando tus ofrendas vienen limpias, me glorifican. Pero cuando vienen porque tú quieres calmar tu conciencia, no pueden glorificarme a ti porque no te has arrepentido. Por eso le dice a Saúl, Dios no se complace en holocaustos, sino en que se obedezca a las palabras de Jehová. Quizá tu verdadera ofrenda a Dios es que tú obedezcas, porque obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a su palabra mejor que la grosura de los carneros. Entonces, cuando tú cumples todos esos requisitos y compartes o le devuelves a Dios parte de lo que Él te ha dado, es un gozo y es una alegría hacerlo. Así debemos hacerlo todos los creyentes. Pero si queremos comprar a Dios con esto, no es posible. Por eso es que nosotros tenemos que, primero que nada, obedecer las palabras de Dios. Gozarnos en la comunión con Él. ¿Sí? Entonces, tú puedes caer también en la trampa de la conmiseración. Esto es levantar lástima de ti mismo. Porque el diablo que está al acecho, por ahí te puede prender, ¿sí? Para que te alejes de Dios. Él va a usar cualquier área de inconstancia en tu vida para por ahí atacarte. ¿Cuáles son esas áreas de inconstancia en tu vida? Yo creo que cada uno de nosotros lo sabe. Y tenemos que trabajar en ello. ¿Hasta qué grado? Hasta que Dios cambie nuestra mente y esas áreas de inconstancia se conviertan en algo, por la victoria que nos dé, que traiga gloria a Él. ¿Sí? O sea, Dios todo lo que nos pide que hagamos es para que nosotros rindamos nuestro corazón a Él. Lo más importante para Dios es que rindamos nuestro corazón a Él y así seremos libres de las acechanzas del diablo. Todo lo demás, después de que le rindes tu corazón a Él, tendrá un significado hermoso. Pero recuerda, perdón, todo es tuyo. Le dice Salomón a Dios en su oración en Primera de Crónicas 29:13. Y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Él dice antes, porque ¿quién soy yo y quién es este pueblo que pudiera ofrecerte cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, podríamos nosotros concluir, Dios no necesita nada de nosotros porque todo le pertenece a Él, mencionado también en el Salmo hace rato. Entonces, ¿por qué Él nos pide? El objetivo es que rindamos nuestro corazón a Él. Entonces, no caigas en la trampa del diablo de que pienses que Dios no
no te quiere, que pienses que pobrecito de ti, mira cómo sufres, y eso te lleve a alejarte de Dios, te haga tomar tu vida en tus manos. También cuídate de caer en el orgullo del conocimiento y pensar que sabes, porque el orgullo va a ir creciendo y al rato vas a pensar que sabes más que todos y aún que Dios. De hecho, cuando Dios te muestra algo con claridad a través de su palabra, a través de un mensaje como este, y tú no lo obedeces, ¿sabes qué va a pasar? Que te estás poniendo por arriba del sistema de valores de Dios. Porque si Dios, que es el que todo lo crió, el que todo lo sabe, que es infinito en poder, en sabiduría y en fuerza, no le crees, entonces quiere decir que tú te crees más que Dios. ¿Cómo Dios me dices esto si lo que yo pienso es mejor? ¿Cómo Dios me dices esto si mis planes son mejores que los que tú me quieres llevar? Entonces ahí volvemos ahorita porque Dios le quitó al ser humano todo el motivo de diversiones en las que se vivía para que se dieran cuenta de los vacíos que están en sus almas. Por eso es que cuando dan permiso, como pasó ahora en España o como pasó en Florida, como platicamos al principio del estudio, de otra vez ir a las discotecas, la gente se vuelca, se olvida de todos los procedimientos de cuidado que deben de tener y vuelve a venir la reinfección o los contagios por el COVID. O sea, ¿qué es lo que pasa? Dios le está mostrando a la gente dónde está su corazón. Ahora, deja a los incrédulos, nosotros como creyentes. Este tipo de pruebas es para ver dónde está nuestro corazón. Este tiempo que estamos viviendo, ¿te ha servido para buscar más al Señor? Este tiempo que estamos viviendo, ¿te ha servido para que crezcas en santidad? Este tiempo que estás viviendo, que estamos viviendo, ¿nos ha servido para que veamos las vanidades ilusorias que hay en nuestra vida? Si te ha servido, entonces quiere decir que ha sido provechoso y le vas a dar gloria y las gracias a Dios. Si por el contrario te has deprimido, te has concentrado en ti mismo, en las cosas, te sientes mal porque después tienes que estar confinado o que molesta salir y ponerse un cubrebocas, etcétera, pero no piensas ni siquiera en Dios, quiere decir que tu estado espiritual es bajo, está caído, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si tú piensas de esta manera, esto te va a llevar a encerrarte en ti mismo y en tus ideas, haciendo de ellas un Dios y haciendo a un lado la voluntad de Dios. Por tanto, para concluir, tienes que tener presente que tanto Satanás como sus demonios están al acecho para hacerte caer. Recuerden, como dice 1 Pedro 5:9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que vuestros padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, toda la iglesia está siendo atacada. Pero Dios nos dice, a través de Pedro, sed sobrios y velad. No permitas que nada te robe tu pensamiento de buscar a Dios. O sea, ser sobrio sabemos lo conocemos como el alcohol. Pero cuando Dios dice en su palabra, no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, quiere decir que no te embriagues de cualquier cosa que pueda hacerte salir de la voluntad de Dios. Nosotros como herederos y coherederos de Cristo, herederos de todas las cosas y coherederos de Cristo, somos dueños de todo lo que vendrá y será perfecto. Y podemos disfrutar más que nada. Pero cuando cambiamos esto por las cosas temporales que te inducen al pecado y alejarte de Dios,
quiere decir que tú ya estás bajo el acecho y has caído en la trampa del diablo. Entonces, que Dios nos ayude. Vamos a orar y después, si hay alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. Padre bendito, cuánto te queremos alabar y bendecir por este estudio. Y gracias, Dios, porque a través de tu palabra tú nos enseñas. Y sobre todo, Señor, en este capítulo de Efesios 6, donde especialmente nos hablas del poder de Satanás, pero también viene la esperanza de que tú nos vas a equipar por medio de las maravillosas riquezas de tu gracia. Así que manténnos, Padre, en comunión contigo, danos amor por ti, danos amor por tu palabra y danos reverencia a ti y a tu palabra por sobre todas las cosas. Sabemos que nuestro verdadero tesoro es la palabra que tú nos has dado. Así que, Señor, enséñanos a estudiarla, a aquilatarla como ese tesoro, ya que sea parte de nuestra vida, no solo en conocimiento, sino en obediencia a ti. Porque entendemos que la comprensión de la palabra está basada en el grado en que obedezcamos. Y entendemos que conocer y no hacer no nos trae ningún fruto ni ningún provecho. Así que, Padre, te pedimos que tú hagas esto en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros, en lo particular, en nombre de Cristo Jesús. Amén.